Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. En este día acompáñennos dándole la bienvenida de regreso a su casa al diácono Ernesto. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Si el domingo pasado la liturgia nos invitaba a la vigilancia, hoy pone el acento en la fortaleza que necesitaremos para ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él. El seguir a Jesús es una constante lucha con el mundo. Es un combate espiritual que se vive día a día haciendo frente al rechazo. La invitación es perseverar en la fe y en el seguimiento de Cristo, que nos da la fuerza para seguir adelante sin desfallecer. La Santa Misa será presidida por el Padre Terry Tull. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Oración. A la persona que está al lado le podemos decir que Cristo vive en tu corazón hoy y siempre. Cristo vive. Para los que están llegando ahora, no es el saludo de la paz, están a tiempo todavía. Comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Reconocemos nuestra debilidad. Pedimos al Señor su fortaleza, perdón y paz. Arrepintámonos, pues. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oramos al Señor para que nos fortalezca con su presencia. Dios nuestro, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y escuchar las lecturas. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías. En Jeremías vemos hoy una figura impresionante
de cómo un profeta puede provocar tantas contradicciones en la sociedad en la que Dios le manda a hablar en su nombre. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a ese Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tenéis en vuestras manos, nada puedo hacer contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebemedelech abandonó el palacio, fue al rey y le dijo: mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebedemelech el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en socorrerme. 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 Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Me levantó de la fosa fatal, de la llaga
demasiado, pero el Señor me cuida, cuida de mí. Tú eres mi auxilio, mi liberación, Dios mío, no te tardes. Señor, dame prisa en socorrerme. 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 La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos. Después de que el domingo pasado nos propusiera a Abraham y Sara como modelos de fe, hoy la carta a los Hebreos nos invita a correr hacia la meta, animados por tantos testigos creyentes de todos los tiempos, que ya han recorrido esa carrera y ahora nos animan a nosotros a perseverar y acabar el recorrido. Escuchemos con atención. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. Jesús hace en el Evangelio de hoy revelaciones sorprendentes y nos advierte sobre las consecuencias de seguirle a Él, porque la fe exige opciones radicales. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor se tu mente en el corazón, que me por su palabra, no me para el Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Que esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía ya que estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y como me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Gracias, porque me has hablado. Gracias, mi Señor, porque me has hablado. Tengan la bondad de sentarse. No parece muy consolador el Evangelio de hoy. Parece una novela de las 25 que hay en televisión. Parece El Vocero también. Es un chisme público, es lo que parece. Sin embargo, es lo que se está viviendo hoy en día. Ahora, ¿por qué Lucas presenta este episodio? En el tiempo de Lucas, quien vivía y le escribía a una comunidad convertidos del helenismo con algunos judíos, ya estaba pasando esta división. ¿Por qué? En ese tiempo, los que creyeran en Jesús eran perseguidos por los judíos, por los cristianos y por otros grupos como paganos también, de los helénicos. Y los que creyesen en Jesús iban a ser delatados por los judíos a las autoridades judías, por los paganos, porque los paganos querían que se adorase a el César o a dioses falsos, pero no a Jesucristo. Entonces, el que creyese en Cristo tenía que tener fortaleza, seguridad, confianza y tenacidad para poder enfrentar hasta el martirio. De tal manera que Lucas les está diciendo: perseveren, tengan firmeza de fe, porque esto iba a suceder. El príncipe de la paz venía a traer la paz a los corazones, pero los que no querían estar en paz porque no querían recibirle y no querían que Dios fuese el centro de su vida, reconociendo también a Cristo como Dios y Salvador, entonces traería polémica. Ya le había dicho Simeón a María: este niño será causa de división y te atraerá una espada a tu corazón. Lo que está presentando Lucas aquí es que Cristo murió por la salvación de las personas, pero las personas no siempre estaban dispuestas a dar la vida por Jesús o a sacrificarse los unos por los otros. Y lo que había entonces era sentido de riña, materialismo, dimes y direte. En 2000 años de evangelización todavía siguen los dimes y diretes.
como que no hemos aprendido a civilizarnos un poquito más y tener mayor caridad, misericordia, empatía y hasta tolerancia. Se nos insta entonces en este evangelio a que estemos anclados en Cristo Jesús. ¿Qué dice la segunda lectura? Los ojos fijos en Jesús. Porque si nos desviamos de tener los ojos fijos en Jesús, entonces vamos a sucumbir a lo que criticamos a los demás. O vamos a volvernos como si fueran los demás, con odios, con rencores, con resentimiento, con chismosería, con sentido de falta de amor o de falsa humildad, o con sentido de actitud de pelea o discusión unos con los otros. Y me pregunto, ¿y los que creen en Cristo que todavía hacen eso, qué les pasó? Le falta todavía crecimiento personal. Le falta todavía crecimiento emocional, psicológico, afectivo y sobre todo crecimiento espiritual. Porque si los ojos están fijos en Jesús, el resto de la vida y de nuestras dimensiones se va ordenando y enfilando hacia Jesucristo. Para que sea Cristo el que reine en nosotros a través de nosotros. Y que sea ese reinado primero en nuestro corazón para luego repartirlo hacia los demás. Ahora bien, lo que nos presentan las tres lecturas en conjunto es que hay que tener sentido de confianza en Dios, no desesperar ante la adversidad y reconocer que Dios nos rescata, nos abraza, nos acoge y nos impulsa para seguir adelante. Hay que seguir el surco hacia adelante. En otro evangelio se habla que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino del cielo. ¿Por qué? No sé si ustedes han bregado con bueyes en algún momento, pero tienes que tener la vista fija en lo que estás haciendo. Es como tú quieres la carretera. Te distraes a ver un avión pasando y puedes chocar. Tienes que tener los ojos fijos en la carretera para que el carro vaya para adelante. ¿En qué tienes que tener la vista fija hoy en día? En el perdón, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, en el crecimiento personal, en el ayudar a otros a su crecimiento también, en el que Cristo y sus valores sea lo que rija nuestra vida y no las influencias del mundo, porque el mundo te va a tratar de absorber para que seas igual que ellos. En otras palabras, lo que se vivía en ese tiempo de Lucas, en el tiempo de Jesús, también Jeremías y con Pablo, lo vivimos hoy de otras maneras. Porque hay personas que no les cuesta nada hablar negativo y tratar de sonsacar a los que creen en Cristo a que no crean en nada y sean mundanos como otros mundanos. Y unos invitan a llenarse de alcohol, otros invitan a drogas, otros invitan al sexo desenfrenado, otros invitan a el chisme hasta más no poder en el trabajo, otros invitan a actos negativos con otras personas, otros invitan hasta a lo malo. Y nosotros tenemos que resistir todo eso, denunciar todo lo que está mal y anunciar que Cristo es la alternativa, la seguridad, la esperanza y el consuelo. Que lo que es negativo de los placeres desenfrenados o del mundo ocultista no llena, al contrario, lo que llena es de maldad, de negatividad, y para el Panamericano te puede mandar. Se nos invita entonces a que nuestra vida sea en Cristo Jesús para depurarnos, para limpiarnos de todas las agendas negativas, personales y quizás grupales del mundo, para que seamos libres para servirle a Dios, libres para perdonar, libres para amar a la forma de Dios, no a la forma del mundo. La forma del mundo es, se miran, se gustan, se juntan y después se preguntan el nombre. Se nos insta entonces a que nuestra vida sea con Jesús, no de forma desorganizada o desordenada. En la primera lectura, ¿qué le pasaba a Jeremías? Esa lectura se realiza, o los hechos de esa lectura se llevan a cabo en el año 586 antes de Jesucristo. Ocurría que el rey Nabucodonosor estaba sitiando a Jerusalén con muchas más tropas de lo que los israelitas tenían para poderse defender, e iban a acabar con todos ellos. Jeremías lo que está diciendo es lo que ve, y no aceptaron la verdad que él tenía que decir, porque
si iban a la lucha contra ese ejército, iban todos a perder la vida. Y para salvar al pueblo, se les sugería entonces que hicieran términos de paz. ¿Qué ocurre aquí? El orgullo no permitió que le escucharan y le echaron a un pozo de lodo. Se decía, y no quería irse en contra del ejército. Sin embargo, hace un acto de valentía por la intercesión de alguien que era uno de los menores cerca de la corte, para poder entonces sacar al profeta del pozo. A veces nos ocurre así. Queremos decir lo que es justo y prudente y nadie escucha. Queremos decir lo que ayuda a otros a crecer y pocos escuchan. ¿No te ha pasado en tu casa que dices lo que es verdadero, lo que es cierto, lo que estamos supuestos a hacer, lo que ayuda a otros a crecer para tener prudencia, para tener misericordia, y se cae en oídos sordos? Y te ponen esta santa cara de venme parado. Como que no les importa ni un bledo, ni de un lado ni del otro. Se nos invita a que nuestra vida dé un mayor giro de testimonio. No es que nos pongamos duros ni agresivos, al contrario, es que aprendamos a enfrentar la dificultad con dignidad, con caridad, pero con estrategia de saber qué hacer, qué decir y cómo ayudar a la otra persona a que piense, a retarle, a crecer. Porque con el sentido de autoridad y agresión no se va para ningún lado hoy en día, sino que hay que buscar cómo ayudar a la otra persona a que entienda los por qué, a que entienda lo que es justo, a que se mueva por lo que es la verdad, a que se mueva por la dignidad humana y por lo que es la voluntad de Dios. En la segunda lectura, Pablo le está escribiendo a una comunidad que estaba a punto de sucumbir porque los judíos y los romanos estaban presionando contra el cristianismo. Y lo que les está diciendo es: manténganse en la carrera como un deporte, manténganse corriendo en la carrera, no den para atrás ni un impulso, al contrario, sigan hacia adelante en Cristo Jesús, mantengan la vista fija en el Cristo Jesús y procuren entonces no desfallecer, porque Cristo les dará la corona de vida eterna. A menudo cuando te sientas sola o solo, triste, cuando te sientas enjuiciado, cuando te sientas que no puedes más, cuando te creas agriada o te creas como que ya ni te escuchan ni te hacen caso, respiras y pide al Señor: lléname de tu gracia, Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu fortaleza. Como tú perseveraste, ayúdame a perseverar, a tener firmeza, fortaleza y seguridad en medio de la adversidad y en medio de las dificultades, para que podamos entonces tener mejor sentido y balance. Tenemos que tener a Dios en nuestra vida. Si tú quitas a Dios de la ecuación, si quitas a Cristo de la ecuación, si quitas al Espíritu Santo de la ecuación, entonces lo que queda es un humanismo que está solamente sostenido por lo que cada cual quiera, en vez de por un bien común. Y eso lleva a que haya mayor angustia, vacío, soledad, ansiedad, sentido de pérdida y a menudo fracaso. Porque necesitamos vivir como gente que Dios ama, que conoce a Dios y que se apoyan en comunidad y en familia, se pueden apoyar los unos a los otros. Necesitamos entonces dar un testimonio más veraz y más completo de alegría, de amor, de empatía, de seguridad, de fortaleza y de alegría. Para que sea Cristo el que reine en nuestro corazón, tenemos que abrir la puerta de nuestra vida y pedirle lo que dice el Evangelio, el fuego. ¿Qué fuego es ese? El fuego del Espíritu Santo, que nos anime, que nos llene, que nos fortalezca, que nos interpele, porque es con la gracia de Dios, es con el amor de Dios, es con la fortaleza de Dios que podemos hacer las cosas. Jesús nos insta a que nuestra vida sea consona con su palabra, y la manera en que eso puede ser es que podamos abrirnos al corazón de Jesús, abrirnos a la voluntad de Dios Padre, abrirnos a la acción del Espíritu Santo, para que Dios nos utilice de instrumento en medio de nuestra fragilidad. Y quizá tú digas: ¿pero qué puedo hacer? Porque no sé.
El Señor te bendice, te capacita, te ayuda, pero hay que educarse en la fe más profundamente. Puedes bajar de internet, por ejemplo, mi catecismo, que es el Catecismo Católico Electrónico. Puedes bajar Para Salvarte, que es el libro del Padre Loren, que es la explicación científica del credo. Puedes bajar diferentes aplicaciones y libros católicos para tú leer e instruirte, pero hay que sacar el tiempo para orar, hay que sacar el tiempo para leer. Hay que sacar el tiempo para uno poder instruirse y poder bajar apologética católica también, para tú poder animar la fe de los demás. No es darle por la cabeza al otro, es saber qué decir, cómo acompañar, cómo animar, cómo fortalecer, cómo dirigir hacia la fe para que la otra persona pueda creer, confiar y vivir en el Señor. Nos toca hoy en día vivir en una cultura pluridimensional, donde hay muchas falsas creencias, donde hay subgrupos en cantidad y grupos de presión política. Se nos llama entonces a estar preparados para la ocasión que sea, para el momento que sea, para lo que aparezca, para que podamos no simplemente refutar, es que podamos argumentar hacia Cristo, que Cristo sea la alegría, la esperanza, la verdad, porque Él es la verdad. Pero si tú no dices, ni esta boca es mía, le estás dando pie a que el enemigo siga para adelante. Porque él sigue empujando a personas y grupos minoritarios a que haya mayor oscuridad. Imagínate que ya en Puerto Rico existe un concilio de iglesias satánicas. Están conglomerados los unos con los otros para hacer el daño a las personas y tratar de quitar el cristianismo y el catolicismo y lo que sea orden y disciplina. Entonces nosotros tenemos que ser guerreros de la oración, guerreros de la fe, catequistas y profetas de la calle, para que no se sigan oscureciendo las mentes de las personas. También cuando jóvenes van a la universidad, encuentran mucho ateísmo. Puedes bajar de internet, de lo que es YouTube, el título, ¿cómo que se llama? Prueba de la existencia de Dios, Proof of the Existence of God. Está en inglés, está en español. Un científico ateo se convirtió y después que se convirtió a católico, se metió a monje y entonces ahora está haciendo unos videos preciosos con lo que aprendió de la ciencia para probar la existencia de Dios, para hablarle a otros científicos y ateos para que crean que Dios sí existe. Gracias a Dios. Así necesitamos muchas conversiones, pero necesitamos que cada uno de nosotros tenga el sentido espiritual, el sentido de apertura a Dios, el sentido de atreverse y de fortaleza para que Cristo se propicien esas conversiones, que sea Dios el que obra a través de nosotros. En tu casa, ¿cómo comunican? ¿Cómo hablan? ¿Tienen lo que dice este evangelio de pelea de perros y gatos y riña unos con los otros? Es así que viven, y a veces no es ni siquiera por Cristo, a veces es por personalidades, a veces es por emociones, a veces es por quién tiene la razón, a veces es porque no nos escuchamos los unos a los otros. Y a veces sí, es por cuestión de fe, porque unos se ponen en potrones y no quieren que les digan nada y no quieren saber de disciplina o de fe o de amor, lo que quieren saber es solamente de hacer lo que ellos quieren. Pues hay que enseñarles que la vida no es un impulso y que la vida no es para simplemente hacer daño a otra persona, sino es que nos ayudemos a crecer los unos a los otros y a tener sentido de alegría, y el amor sea desde el amor de Dios, no desde solamente el amor humano y menos el amor carnal, sino que sea dirigido hacia el crecimiento comunitario, eclesial, hacia el crecimiento del bien de la persona. Entonces, en tu casa, cuando se comunican, ¿se miran con pullas en los ojos? Esa mirada de águila. Cuando van a comunicar algo, ¿se lo dicen con el lenguaje corporal? Paran la trompa y ponen la taza. O se comunican las cosas con agrado, con alegría, con amor. Por ejemplo, vamos a ver. Ustedes son esposos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 60. Ok, se supone que hayan aprendido esto, si no lo aprenden hoy.
¿Cómo usted se llama? Joaquín Padilla. Joaquín. ¿Y usted? Noriega. Noreya García. Nuri. Ok. Vamos a decir que usted le dice a Nuri, mi amor, tu cualidad más hermosa en este día ha sido tu paciencia, tolerancia y misericordia para con mis majaderías. Tienen que ver esas caras. ¿Cómo usted se sentiría? Feliz de la vida. Las nubes, ok. Vamos a decir que usted le diga a él, tu cualidad más hermosa en este día ha sido tu cariño, tu dulzura, tu atención y que eres melao. ¿Cómo usted se sentiría? No, feliz. Y usted diría, al fin no me regañaron. Bravo. Muy bien, fantástico. Un aplauso para ellos. El adularse, les ayuda mutuamente a crecer la autoestima, a sentirse mayor paz, mayor alegría, mayor seguridad, mayor confianza. Entonces, eso también tenemos que hacerlo con los hijos y los hijos con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras casas nosotros mismos formamos la trifulca. Porque empezamos con la boca de pastelera. ¡Mira, fulano! Y entonces, en vez de propiciar la tranquilidad o propiciar la comunicación, propiciamos el altercado y estamos a los puños porque subimos las defensas los unos de los otros. También a los hijos puedes decirle su cualidad más hermosa. Por ejemplo, que hay 2 hijas. ¿Tú te llamas? Valeria. ¿Valeria y? Maylin. Vamos a decir que las madres o los padres de ustedes les dicen, Valeria y Maylin, la cualidad más hermosa de ustedes es su alegría, su sentido de danzar para el Señor, su sentido de ternura, de dulzura, su apertura al amor de Dios. ¿Cómo se sentiría eso? Bien chévere, ojalá que te lo dijeran, ¿verdad? Eso abre puertas. Lo que pasa es que a menudo queremos mandar nosotros, en vez de reconocer la dulzura de la otra persona y ayudarle a que crezca en ese amor, en esa alegría, en esa dulzura. Y el bien que queremos hacer, muchas veces lo tronchamos con nuestra actitud, con la cara de limón agrio. Piensa que cuando se sonríen se le quitan las arrugas. Por lo tanto, tengan un poquito más de caridad y consideración. Y que los hijos también puedan decirle algo positivo a sus padres. Porque a veces les miran con esta cara de regañado. O con esta cara de ¿qué me va a decir ahora? O con esta cara de miedo de ¿y ahora con qué va a sacar? ¿Con qué va a salir? En vez de eso, confía que están allí para guiarte, que Dios les ama a ellos y te ama a ti entrañablemente y te quiere abrazar. Lo que pasa es que los niños y los jóvenes necesitan más tiempo para con ellos. Más tiempo de abrazos, de besos y más tiempo de escucha, que le escuchen. Y compadre, aunque tú creas que lo que están diciendo no es relevante para ti o que no te importa tanto, ponle importancia. Porque las negaciones y los rechazos de no escuchar hace que se enfríe el amor, la caridad, y cuando lleguen a 20 años te van a decir, tú no eres mi pai. Y te va a entrar a ti el soponcio y la macacoa. Porque te vas a sentir airado. Tanto que yo he hecho por ti, mira cómo me paga. Entonces, hay que sembrar de pequeño el amor, la escucha, la caridad, la ternura, la misericordia, la empatía, la alegría, el acompañamiento, para que podamos cosechar eso mismo para atrás. Se nos insta entonces a poder tener una manera nueva o diferente de comunicar desde el hogar que nos ayude luego a la calle, al trabajo, a la iglesia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una vez en semana, como familia, podemos reunirnos el mismo día, a la misma hora, y compartir los elogios, lo positivo de cada uno, para que entonces nos acostumbremos a buscar hacer el bien a la otra persona y decirle el bien que hay. Aunque tú tengas coraje, respira hondo, saca el coraje para afuera
y di lo positivo. Si vas a hablar con coraje, vas a decir, sí, tu cualidad más hermosa es que hoy mostraste los dientes. No se puede ser cínico. Es cuestión de decir las cosas sanas y positivamente. Sin pullas. Tiene que hacer un acuerdo de que hablen sin pullas, sin indirectas, sin suposiciones, sin jugar a adivina cómo yo me siento. Eso lo hacen mucho las esposas con los esposos. Eso no ayuda a nada. Eso le echa leña al fuego y no es el fuego de Cristo. Segundo, procura evitar la culpa. Evita estar culpando al otro, señalando con el dedo, porque tú tienes la culpa de esto. Hay veces que es una vía de doble tránsito. A veces uno propicia lo que ocurre en la otra persona con los gestos, con las actitudes, con el no comunicar o con el maquinar demasiado y culpar a la otra persona con lo que está en la mente de uno que no necesariamente es cierto, porque si la otra persona no comunica y no habla, ¿qué pasa? Empezamos a formar una historia sobre esa persona sin conocerle y le caemos encima con lo que nos pensamos, ay, ups, no era eso. Pues entonces, habla, comunica, pregunta primero antes de disparar. Se dice que en guerra avisada no muere gente. Por lo tanto, comunica lo que son las expectativas primero antes de suponer cualquier cosa. En vez de suponer, clarifica. Por lo tanto, no juegues tampoco a que se supone que sea de esta manera. Te estás poniendo por encima de los demás, una. Y segundo, hay varias maneras de hacer las cosas, no hay una sola. Se nos insta entonces a comunicar más efectivamente. Luego de una sesión de edificación, de decirse lo positivo cada uno, hacemos otra sesión ahí mismo, en esa reunión, donde cada cual pueda expresarse y decir cómo se siente. Y se hace la pregunta, ¿cómo tú te sientes en esta familia? Y cada cual puede decir, yo me siento de esta manera, por esta razón. Y la tercera pregunta sería, ¿qué tú puedes hacer para que esta familia sea mejor? Fíjate que es diferente a, tú no estás haciendo nada, mira qué vas a hacer. O sea, en vez de tú montarte en tribuna, pregunta, ¿qué tú puedes hacer para que esta familia sea mejor? Si él o ella no saben, que sus hermanos le digan, pues mira, tú puedes tener mejor actitud, puedes bajar tu carácter, puedes botar la basura, puedes ayudar a fregar o puedes encargarte esta semana de tal cosa. Y que esa persona escoja entre esas alternativas para que entonces sea más dialogado. Toma un poquito más de tiempo, pero es más efectivo. Porque la disciplina, en vez de tú ponerla desde arriba para abajo, está entre pares. Y por otro lado, es dialogada y se ayuda más a la conversión del corazón. Y sepan, especialmente, bueno, todos, pero sepan los jóvenes y jóvenes adultos, el hogar es un campamento de adiestramiento para la vida. Lo que tú aprendes a hacer en la casa, y aprende a hacer de todo, seas un hombre o mujer, aprende a hacer de todo, para que cuando seas grande puedas hacer las cosas de tal manera que sea más fácil y no tengas que depender de otra persona. Yo sé de hombres que se mueren si no está la esposa o se va de vacaciones, porque no saben cocinar ni un huevo frito, ni saben fregar, ni saben hacer nada, tienen que hacerle todo. Entonces, caballeros, aprendamos. Yo sé cocinar, ya tengo hasta un libro de cocina que está por publicarse. Entonces, gracias a Dios. Lo otro, se nos invita a que podamos cada uno el poder edificarnos. Esa edificación es ayudarnos a encontrar no solamente la ruta de nuestra vida, sino que seamos ejemplos de caridad, de amor, de esperanza y de consuelo los unos por los otros. Cuando termine esa sesión de edificación, o de, vamos a decir, de lo que se comprometen unos con otros, inclusive los padres, se dan un beso, se dan un abrazo, pueden hacer una oración, pueden cantar una canción. A la semana que viene, hace el mismo día, a la misma hora, van a tener una sesión de logros, una sesión de edificación y una sesión de qué es lo que pude hacer en esta semana. ¿Ok? Y si no hizo nada, ¿qué le va a decir? Yo sabía que tú no ibas a hacer nada.
No, eso es lo que hay que quitar. Quita la actitud negativa, quita la actitud acusativa, quita la actitud de pararte de frente y dar un cantazo, porque eso no ayuda al crecimiento. Pregunta primero, fulano, ¿qué pasó? ¿Lograste el objetivo? Y te va a decir sí o no. Si lo logró, fantástico, muy bien. ¿Qué te gustaría? Te felicito, sabía que tú podías. Encouragement, o sea, darle refuerzo positivo. Entonces, por otro lado, si no lo logró, tú le puedes decir, ¿y qué pasó? Voz tranquila, serena y suave, que pueda decir. Si baja la cabeza y no sabe qué decir, pues los hermanos que digan, ¿qué pasó? Ah, no lo hizo. Ok, ¿qué tú quieres hacer entonces esta semana? ¿O qué tú vas a lograr esta semana? ¿O qué vas a hacer por eso que no hiciste? Si no sabe, los hermanos que le digan y que escoja entre esas alternativas para que pueda comprometerse consigo y con los iguales, con los pares. Entonces la disciplina está entre ellos y tú puedes, entre comillas, descansar un poquito la cara y la actitud. Si cooperamos más, eso va con los maridos también, con las esposas. Que todos cooperemos, porque hay hombres que dicen, el muchacho que lo haga, yo no voy a hacer nada. Mira, esa actitud no va para ningún lado. Todos tenemos que cooperar. Todos tenemos que hacer lo que nos toca y turnarnos en lo que hay que hacer también. Porque si el padre no da el ejemplo, los hijos van a coger el mal ejemplo. Entonces hay que empezar por la cabeza. Que todos podamos ayudarnos mutuamente. Y con los hijos, juega, alégrate, comparte, hazle cuentos de la familia, dile cosas positivas, sé maestro de tus hijos. Y las madres sean maestras de sus hijas. Cuando les preguntes si necesitan ayuda, en vez de tú decirle, no, yo sé hacer eso, no tienes que decirme, o no tienes que ayudarme, cállate la boca y dile, sí, mi amor, ayúdame, ven aquí. Le das un abracito y le dices, ¿cómo se puede hacer esto? Para que aprenda a hacerlo. Es que muchas veces hay que incluirles en lo que se tiene que hacer, incluirles en la conversación, incluirles en lo que se necesita aportar, incluirles en lo que se necesita llevar a cabo, para que todos se sientan que son parte y que se puede contar con ellos y que se sientan responsables también. En la evangelización podemos hacer algo similar también, que cada cual tenga algo que hacer. Puede crecer el grupo de danza, puede crecer el grupo de lectores, puede crecer el grupo de ministros, puede crecer el grupo de los 36 que tenemos aquí, todos pueden crecer. Pero se necesita que haya aún más personas interesadas en servir. Y eso es para todos los lugares, para todas las parroquias. Para que entonces todos puedan aportar. No es solamente el aporte económico, gracias a Dios por eso y sigan haciéndolo, pero es el aporte de tu corazón, es el aporte de tu talento, es el aporte de tu tiempo, para que tú puedas hacer algo por los demás. Y si no lo haces en la parroquia, hazlo en tu vecindario. ¿Qué tú puedes hacer por los demás en tu vecindario? Puedes llevarles el boletín parroquial, puedes hablarle de lo que el padre habló el domingo, puedes hablarle de quizás cómo tener mayor paz y paciencia y misericordia. Y si tú eres de las personas que no tienen paciencia, empieza a practicarla entregándole todo a Dios, haciendo lo que te toca a ti, pero respira hondo y piensa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y enseguida, si eres de los corajú, vas a decir, Jesús sacó el látigo y le dio cantazos a todas las mesas. Eso fue un incidente dentro de lo que se había convertido en no tanto idolatría, pero el mal uso de las cosas físicas dentro de el patio del templo, por así decirlo. Porque recuerden que ese templo no era como tenemos hoy en día, era una explanada en piedra, en una montaña, donde la parte sagrada era el Santo de los Santos, que era lo último atrás. Los demás eran corredores o pórticos y los hombres estaban en esa área alrededor y adentro, y las damas estaban fuera de la muralla. Y más abajo de eso tenían los animales para la venta, pues algunos los metían dentro del área de oración, los animales. A eso era que se refería Jesús. Ahora, Jesús se pasó en un ministerio de sanación, en un ministerio de liberación, en un ministerio de orar por los demás, en un ministerio de consolación, en un ministerio de acercarles al corazón de Dios Padre. Si tú puedes acercar a otros a Dios,
vas ganando. Si tú puedes hacer que otros confíen en Dios, vas ganando. Si tú puedes hacer que otros se comuniquen mejor en familia, vas ganando. Si puedes lograr que algunos vayan a la iglesia, vas ganando. Si puedes invitarles a un retiro, fantástico, vas ganando. Si tú puedes hacer que en tu propia casa haya mejor sentido de unidad, hermandad, fraternidad y oración, vas ganando. Para que entonces seamos una mejor familia y mejor comunidad de esperanza, de consuelo. Y ahí entonces pedimos en familia lo que Jesús dice en este evangelio, el fuego del Espíritu Santo. Aquí habla de dos fuegos, dos bautismos, perdón. El bautismo de la cruz, de Él pasar la pasión, muerte y resurrección para llegar al cielo. Pero está hablando de otra inmersión, la inmersión del fuego del Espíritu Santo, donde cada cual pueda sentirse que Dios le llama a servir, le llama a estar más de cerca y le llama a la construcción del reino de Dios para que todos encuentren motivo para seguir esperando. Y nos da fortaleza, nos da firmeza y nos da su amor. Pidamos al Señor que nos bautice con el fuego de su Espíritu todos los días. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios Padre, un aplauso más fuerte. Creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos al Señor para que cada día nos fortalezca con su Espíritu. Por los obispos, sacerdotes, ministros del Evangelio, para que proclamen con su vida la admirable belleza del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Por los cristianos, para que vivamos con valentía el profetismo del Evangelio en el tercer milenio, roguemos al Señor. te rogamos, óyenos. Por los que viven en esclavitud, opresión o miseria, para que no falte quien les ayude a liberarse, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cansados, tristes y deprimidos, para que encuentren el consuelo y la ternura de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos y enfermos, para que no desfallezcan y tengan esperanza y fuerza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el Señor nos fortalezca para ser fieles y coherentes en la vivencia del Evangelio, roguemos al Señor. Por los que se amparan en nuestros ruegos, pedimos al Señor. Por Puerto Rico, para que nos libre de todo mal humano, político, social, espiritual, roguemos al Señor. Padre amado, socorre a tu pueblo, te suplicamos, con la fuerza de tu amor, para que no desfallezca. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse para el ofertorio. Pedimos su generosidad en la colecta.
Muchas gracias, le bendiga. Gracias, compañero. Muchas gracias a ambos, Dios les bendiga. Dios los acompañe. Muchas gracias, gracias, te bendiga. Oren, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques
estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Gloria a tu nombre, santo, excelso y bendito Redentor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te alabamos, adoramos y glorificamos por tu sangre derramada, amable Redentor. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. A cada estrofa de la plegaria de consagración podemos responder: fortalécenos con tu presencia, Señor. Fortalécenos con tu presencia, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Ahora alabamos y glorificamos a Dios Padre ofreciéndole el sacrificio de Jesús. Ofrezcámosle nuestro esfuerzo por un mundo evangelizado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por este Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos La paz. Muy bien. La paz. La paz. La paz. Muy bien. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que en mi casa, pero el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a todos a la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta su oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Tomamos un momento para darle gracias a Dios y respondemos: gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos devuelves la vida y la esperanza. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos retas con tu palabra y reconfortas con la Eucaristía. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das nuevos impulsos de vida. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos renuevas con tu gracia querida. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos haces tus discípulos y misioneros. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das tu paz para llevarte a los demás. Gracias, Señor, por tu amor. Porque confías tu reino a nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das pruebas evidentes de tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Porque cuidas y proteges a cada uno de los tuyos. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos das tu fortaleza para enfrentar la adversidad. Gracias, Señor, por tu amor. Porque nos tratas con misericordia y caridad. Gracias, Señor, por tu amor. Oremos. Señor Padre Santo, unidos a Cristo en este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse para los avisos. Buenas tardes, hermanos. Por fin el avión aterrizó. Dando vueltas y vueltas. Pero aquí estamos otra vez para la gloria de Dios. En la hoja parroquial está la vida parroquial de costumbre de nuestra parroquia, la vida, que es la comunidad donde se permea todo. Y está la asamblea de oración, que son todos los lunes. Aquella persona que necesita oración o quiere aprender a orar, necesita tener ese vacío, pues los lunes, después de misa, nos reúnen aquí, los hermanos carismáticos, y oramos. Oramos, pedimos sanación, salvación y liberación. Así que anímate. También tenemos el curso de la catecumenal para adultos. Comienza este martes a las 7 de la noche en la oficina parroquial. Todos estamos llamados a buscar a aquellos hermanos que no están preparados, que no han hecho su primera comunión, que no están bautizados y que no están confirmados. Ese será un año intensivo de catequesis. ¿Para qué? Para que conozcan al Señor. Recuerden que un católico ignorante es un posible protestante. Por eso tenemos que conocer los caminos de Dios para saber y llenarnos de la gracia de Dios a través de los sacramentos. Y estos hermanos necesitan esos sacramentos. Nosotros podemos ser el vehículo para acercarlo a Dios. Por eso la Casa de los Catecumenos comienzan este martes y lo está a cargo de nuestro hermano José. José, párate para que te vean ahí. Uno bajito de 7 pies. Ah, muy bien. Aparte de que está a cargo, él es nuestro candidato diaconal. Qué bueno. Dentro de 5 años ya habimos diáconos. 2 diáconos. Así que le deseamos la más suerte y nuestras oraciones para José y su familia, que les van a hacer mucha falta. El camino es duro, arduo, porque el perturbador se la sabe toda. Así que necesita mucho de nuestras oraciones, su familia, sus hijos, y como comunidad unamos a nuestro hermano José para que dentro de 5 años habemos diáconos aquí otra vez. Entonces el gran bazar, oye, lo tiene Salteres. Como todos los años, esta gente van a misionar en distintos estados de los Estados Unidos, es Texas, ¿verdad? San Antonio, ahí estuve yo hace 5 años.
No, un poquito más. Hace 5 o 6 años, San Antonio, Texas. Pues ellos van a hacer un bazar para recaudar fondos para sufragar los gastos del viaje. Por favor, vamos a cooperar con ellos. Y el bazar va a ser el viernes, comienza el viernes 30 de agosto, ¿verdad? Hasta el 1 de septiembre, domingo. Tiene muchas cosas buenísimas, de Navidad, de todo. Y bonito, bello y barato. Las 3B. Así que tiene las 3B, bonito, bello y barato. Mejor que 99, la tienda 99 pesos. Y bendecido por el diácono con la agua bendita, exorcizado y todo. Amén. Vamos a ver este grupo que hace esa obra de caridad, de misión. Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahí está. Tienen retiro para jóvenes adultos y se llama Impacto Juvenil. Los jóvenes son de 18 a 25 años. Aquí hay muchos, mira estos que están al frente. De 18 a 25 años de edad. Ok, se va a dividir en 2 tandas. Las chicas, que son de 13 a 15, del 13 al 15 de septiembre, son las chicas. Los chicos, los nenes con los nenes y la nena con las nenas. Los chicos, del 27 al 29 de septiembre. El donativo para ese retiro de jóvenes son $20. Y está el espacio limitado, así que se inscriben para saber. Y las fichas están disponibles en la oficina parroquial. Se requiere que el joven sea el que vaya porque se le va a fichar una foto. No es fichar, una foto. Para el retiro. También tenemos la clase de Biblia. Comenzamos otra vez con la clase de Biblia. Y no saben quién es nuestro hermano Job. Muchos de ustedes no saben quién es Job. Pues venga para que se enteren. Yo no voy a decir, yo sé quién es. Pero para que ustedes vengan y vean quién es Job, el hombre sufriente, que a pesar de los pesares no renegó de Dios. Aprendamos nuestra fe. Nuestra fe es bonita y con ella podemos crecer, defendernos y fortalecernos ante la situación de la vida. Unos arriba, otros abajo. En la dificultad que tú te sientas, tu fe es la que te va a sanar, salvar y liberar. Porque fe se traduce en confianza en Jesús. Cuando confiamos en Jesús, todo es posible. Por eso tenemos que conocer la fe a través de estos hermanos que vivieron la fe con compromiso a Dios. Y Job es un ejemplo de ello. Y nuestro padre Tony va a dar la clase, Tony Ramos, y va a ser en el Casa Centro el 8 de octubre. Se le tiene tiempo para estar. Recuerden que la librería está abierta, también termina la misa con buenos libros. Y el taller de espiritualidad, este año le toca a este hermano nuestro, este hombre de Dios, Teres Tull. Padre, va a dar el taller esta semana, comenzando, yo dije, mañana, el lunes, y mañana es? Lunes. ¿O lunes o mañana? Mañana. Comenzamos el lunes. ¿De qué se trata? Primero, ¿qué es el pecado? ¿Qué es un pecado mortal? Los 7 pecados capitales y las 7 virtudes cardinales. La gracia y la misericordia de Dios. Este taller se está dando del 19 al 22, o sea, de lunes a jueves. Comenzamos con la Santa Misa. Y luego de la Santa Misa, que concluya, vienen los talleres. Por favor,
vengan, porque así usted se prepara mejor, está más informado y no cae en la tentación del perturbador. Sabe que es un pecado, que es la separación de Dios. De separarnos de Dios es vivir en pecado. Y el diablo quiere que estemos separados para él hacer el cargo de nosotros. Dios nos ama, envió a su Hijo para que a través de su Hijo seamos sanados, salvados y liberados por la sangre de Cristo. Así que te esperamos este lunes, comenzamos hasta el jueves. Sí, yo espero que estén todos. Esto es gratis, ¿sabes? Y vamos a formarnos para defender nuestra fe, no con violencia. La razón no grita, la razón convence. Así que usted con su fe convence a otro. La fe no se impone, se expone. Recuerde, la fe no se impone, se expone. Así que te invitamos para estos talleres. Y tenemos, Ave María, el menú. Ay, Dios mío. El menú va a ser en el salón parroquial. Y tienen farina, café o chocolate, frutas y empanadillas frituras, empanadillas artesanales, alcapurria. Ahí viene el invento. Ñame purillas, a la purilla. Yo la probé, no es podrilla, es purilla. Es de ñame, es como una alcapurria redondita, pero buenísima. Si quieren probarla, me invita a mí y hablamos de las vacaciones mías y yo pues gustosamente la acompaño. Entonces tienen aquí jugos naturales y ahí sí. También el almuerzo, está bueno. Para los que son fuertes y no parecen del corazón todavía, tenemos sancocho 9 potencia. Te pones a sudar y a rebajar hasta la... Bueno, 3 carnes, cerdo, pollo y pavo, 3 granos, garbanzos, habichuelas y gandules y 3 viandas. Te va a poner pimpo, como dice la americana. Y entonces el segundo plato es sancocho con menos potencia. Con 8, en vez de 9, 8. O sea, para que no le taquicardia cuando coma. Entonces este es de 8. Este tiene de todo menos cerdo. Que no le gusta la carne roja, pues puede poner segunda opción. Y sale con arroz blanco y la rajita de aguacate. Pues como le gusta el aguacate a la gente aquí, ¿eh? Y también, pues si hay poco, pana con bacalao. Como está Jíbaro aquí, matado. Antes, en mi época, yo vivía Utuado, la pana se cogía en el árbol y era pana con aguacate y bacalao, eso era de noche, tarde y día, porque no iba a nada. Pues ahí estamos. Y con su tajada de aguacate. Bien gourmet, ahora es gourmet. Este era el plato del día. Entonces el postre son hechos aquí, nevada de Dorothy. El que no la ha probado es riquísima. Me puede invitar y yo la acompaño. Vamos. Cheesecake de Rafi. Rafi es uno chiquito que está allá atrás. Rafi, ese, ¿ves? Nuestro sacristán hace unos cheesecake, bueno, espectaculares. Y las 3 leches no lo hice yo. 3 leches, muy bueno. Y todo el que compre una comida recibirá una tarjeta gratis. Una tarjeta gratis del cielo. No crea que eso es del cielo. Para que venga lunes, martes y miércoles, bendecido por Dios. Así que todo eso no por medio peso, papá. No. Así que, mire, no tenga prisa. Disfrute el día, disfrute la tarde, disfrute. Somos una comunidad, esta es su familia extendida. Hay veces que usted no conoce que está al lado ni que está atrás. Pues mira, aquí ahora
de la oportunidad, se sienta con el café o el sancocho de 8 a 9 potencia, o su bacalao con pana, al lado, conversa, hablan, se conocen, porque a veces estamos en la calle y ni sabemos que es hermano de la comunidad, o lo ve a pie y no sabe quién es. Es bueno conocerse, es bueno fraternizar como comunidad. Por eso se dan estos almuerzos, para que fraternicemos y sintamos el amor y la misericordia de Dios. Así que no tengan prisa. Y mira, tú esta semana vas a estar con nosotros hasta fin de mes. Padre Terry, tú, es un aplauso. Un anuncio barato. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Además del bazar que vamos a tener para este viaje misionero a Texas, vamos a también rifar esta bella pieza de dibujo. Va a costar $2 y se va a estar vendiendo hasta el 22 de septiembre. La semana que viene empieza la venta. Así que esperamos que cooperemos, porque definitivamente hay que llevar a Cristo a todos los rincones. Muchas gracias, hermanos. Mire, hermano, mira, aquí, que lo vea el cuadro. Espérate acá en medio, que lo vea. Espérate ahí, súbete. Mire lo que lindo, un 4, ¿verdad? Un 4. Un 4 y no son 2, puertorriqueños. Tiene los 3 Reyes Magos, incluyendo los 3 Reyes Magos, o sea que ya están preparados para el año que viene. Así que vamos a comprar con ellos. Y ahora dejar que los niños vengan. Amén. Música, maestro. Muchas gracias, Dios les bendiga. Mira qué bien, qué lindo. Bien. El fuego del Espíritu. El Señor esté con ustedes. Que Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te toca. Buen provecho a todos. Dios nos invita a ser dignos discípulos de Cristo. Vayamos a seguirlo por el camino del amor generoso y de la fidelidad cotidiana. Amén. Se me ve un anuncio y no puedo dar porque me regañan. El 7 de septiembre empezamos el desayuno de oración. El 7 de septiembre, los sábados. No sé quién va a estar porque se me quedó el papel, pero esto lo oficia. ¿Quién? Orfeón Caribe, y el tema es la música sacra. El grupo es Orfeón Caribe, que canta nuestro hermano Orlando, que canta en el Ministerio Magnífica. El charro. Ese mismo. Y entonces el tema es la música sacra. Música sacra. Y todo esto de los cofrades, ¿sabe para qué es el propósito de esto? Porque todo tiene su propósito. Es para mantener la capilla 24/7. Y usted se nutre porque disfruta de cómo sacar provecho de todo el regalo que Dios nos da a través de la vida. Así que, hermano, la misa ha terminado. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.